Muy buen día, amados hermanos, donde quiera que estén, les mandamos un cordial y fraternal saludo. Y vamos a continuar con nuestra serie 2020, como los días de Elías. Y vayamos a nuestro texto base en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y dice así: Pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. El título de esta enseñanza es Dios guarda a sus fieles ministros. A través de las enseñanzas que Dios nos ha permitido explorar, hemos ido recorriendo el camino de un hombre que fue aislado, fue sustentado, probado e instruido en toda buena obra. Elías nos ha mostrado a través de la Escritura cómo Dios fue puliendo su carácter, siendo instrumento para confrontación para algunos y para otros un instrumento de consuelo. Pero las circunstancias para Elías ahora cambian, porque en los planes de Dios, él tenía que fluir conforme al tiempo señalado. Así que vamos a entrar al desarrollo de nuestro tema. En Primera de Reyes 18:1 dice lo siguiente: Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo: Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Sin duda Elías fue instruido y enseñado en la soledad del confinamiento, y tal aprendizaje fue aplicado cuando tuvo compañía. En esta última circunstancia Dios puso a prueba su fe y él fue aprobado. Y ahora, después de 3 años, lo envía Dios a Elías delante del rey, y entonces esto fue lo que ocurrió. En el versículo 2 dice: Fue pues Elías a mostrarse a Acab. En Samaria el hambre era grave. En estos días de pandemia podrás ver en muchos sectores de la población una gran hambre, y cada vez esta se va agravando. Sin embargo, considero que no a los niveles de los tiempos de Elías, porque en los tiempos de Elías no había llovido por 3 años. Ahora, imagina un poco. Podrás imaginar el nivel de gravedad al que se refiere. Pero sigamos leyendo qué era lo que ocurría en otro punto geográfico en esos tiempos antiguos. En el versículo 3 dice que el rey Acab llamó a Abdías, y cuando llama a su mayordomo, la Biblia nos señala algo en el carácter de Abdías, que era un hombre temeroso de Jehová. Por el contexto de los pasajes, en este cuadro vemos a un jefe de una nación, un rey insensato, necio, que menospreciaba las leyes y los mandamientos de Dios, del pueblo de Dios. Y por otro lado vemos a un hombre temeroso, que le servía, que trabajaba para el rey. Sin embargo, no era como él, no tenía las actitudes de él, porque sus hechos demostraban verdaderamente el temor a Dios, porque sus obras daban muestra de su fe, porque él estaba en contra de la injusticia, del abuso de poder que ejercían los propios líderes de aquel tiempo. Ahora veamos cómo este hombre, Abdías, ponía en riesgo su propia vida al ir en contra de una evidente tiranía de aquel tiempo. Y observemos qué era lo que hacía. En el versículo 4 se menciona
la muestra de este hombre acerca del temor de Dios. Y dice así: pues cuando Jezabel destruía, que también se traduce por matar, destruía o mataba a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió en cuevas, de 50 en 50, y los sustentó con pan y agua. En este versículo podemos ver a una mujer malvada que no conocía al Dios verdadero, sino que tenía su propio Dios hecho a su imagen y semejanza. Esta mujer utilizaba la fuerza pública para poder perseguir y matar a los profetas de Dios. ¿Cuál era el motivo? Bueno, la razón era porque los profetas de Dios tenían la encomienda de parte de Él, entre otras cosas, de señalar el pecado, de confrontar la maldad cuando una persona transgredía los mandamientos de Dios y sobre todo las transgresiones de parte de su propio pueblo. Esta mujer había desviado aún más el corazón torcido del rey Acab. Si vemos el antecedente de Jezabel, encontramos que ella era hija de un rey de Sidón, un pueblo pagano que no conocía a Dios. Así que ella tuvo mucha influencia en introducir el paganismo en Israel. Por eso buscaba acabar con la conciencia que representaban los profetas. Aquí encontramos otro principio bíblico y natural. Así como en el reino animal los lobos se juntan con los lobos y forman una manada, y lo mismo ocurre con los elefantes, los leones, etc. Así, en muchas ocasiones, ocurre con el que no busca a Dios y su corazón es fluctuante, pues corre el grave peligro de encontrar a alguien igual a él, lo cual va a traer calamidad y dolor tarde o temprano. Así que la pregunta sería: ¿con quién habitualmente te juntas? ¿A quién escuchas? ¿Qué buscas con sus compañías? ¿Con qué tipo de personas te reúnes? Bueno, algo así le pasó al rey de Israel. Se hizo necio enlazándose cada vez más con una mujer incrédula en el Dios de las Escrituras. Así que la sabiduría que Acab pudo haber escuchado y que seguramente utilizó para conquistar a una mujer pagana fueron totalmente inútiles. Esa sabiduría fue inútil para él mismo, cumpliéndose Proverbios 26:9, que dice: como espina clavada en la mano de un borracho es el proverbio en la boca de los necios. ¿Por qué? Porque quien está embriagado pierde gran parte de la sensibilidad, y lo que diga, por más sabio que sea, es delirante para el que lo oye. Para explicarme mejor, para Jezabel, los profetas que existían en ese tiempo eran de la oposición, eran de los conservadores de la ley, pero ella los quería exterminar porque no cabían dentro de sus planes. ¿Conoces a personas con ese espíritu o esa actitud de Jezabel, que lo único justo es lo que ellos hacen aunque violen las leyes? Y cuidado si te pones en su contra, porque utilizarán toda la artillería de su desprecio y aborrecimiento en contra tuya por no ceder a sus peticiones de apoyo. ¿Conoces que a personas que usan el poder para aprovecharse de los recursos que tiene el Estado y aplicarlos en sus perversos y ególatras planes? ¿Conoces a personas así? Que se roban lo que pueden de la empresa o del trabajo donde están. Esto es porque la autoridad máxima terrenal muchas veces no dice nada cuando se entera de esto. Así era Jezabel, que de un plumazo selló el edicto para matar a la conciencia, para acabar con la oposición o los conservadores de la ley, y al rey, al gobernante de ese tiempo, mucho menos
le importaba, no le interesaba escuchar el mensaje que venía de parte de Dios, para que se volvieran de sus malos caminos. Pero Abdías, que al parecer, o por lo menos no se menciona en la Biblia, no tenía algún don especial dado por Dios, sino que era simplemente una oveja temerosa de su Creador, pero que toma el ministerio de guarda de profetas aún a costa de su propia vida. Lo anterior debido a que el rey y su esposa Jezabel habrían considerado como una alta traición a su investidura en caso de que lo hubieran descubierto. Por eso su vida peligraba. Pero a él, como se menciona en la palabra de Dios, era temeroso de Dios. Ahora quiero enfocarme en la labor de los profetas, cuya misión era buscar que el infractor de la ley se arrepintiera y volviera a los caminos de Dios. Ese era su trabajo. Y por ello eran perseguidos por los inicuos que tenían poder. Sin embargo, había hombres que creían en el mensaje de estos hombres. Y su vida era confrontada, era transformada, como ocurrió con Abdías. Un hombre que pertenecía al gobierno, pero no actuaba como el tirano rey y su esposa, sino que él actuaba de forma diferente. El hecho de estar alimentando a 100 personas todos los días llevándole agua y pan, demostraba compasión y misericordia ante la necesidad de quienes predicaban la palabra de Dios. Con toda certeza podemos asegurar que el agua que les proporcionaba, que el pan que les entregaba, provenían de su propio bolsillo, de su propio trabajo. Y es seguro que no eran los recursos del Estado, no eran las provisiones del rey, tampoco desvió los recursos para comprar conciencias, ni mucho menos las utilizó para que diluyeran el mensaje. ¿Por qué podemos garantizar esto que les acabo de afirmar? Por la sencilla razón de que tenía temor de Dios. Y sabía que todo lo anterior era robar, era traicionar y era hurtar. Abdías tenía conciencia de que Dios sabía todo lo que él hacía. Y por eso era que ofrendaba de todo corazón de lo que sus posibilidades le permitían. Pero podemos ver que era lo suficiente como para mantener vivos a estos profetas. Así que nuevamente vemos la figura del cuervo en la persona de Abdías, proveyendo de lo necesario a sus siervos, a los siervos, los profetas. Abdías tenía las características del cuervo porque resolvía problemas, detectaba peligros, identificaba a los hombres de Dios entre la multitud y los escondía porque para él lo más preciado era el mensaje y a la vez los mensajeros. Así que, estimado pastor o ministro del Evangelio, estos profetas hicieron muy bien su trabajo. Por ese motivo era que eran perseguidos y muertos. Sin embargo, también fueron sustentados por alguien que creyó en el mensaje. Lo mismo ocurre en estos días. Dios puede seguirte sustentando con lo necesario. Siempre y cuando sigas predicando la palabra de Dios sin diluirla, porque los mensajes puramente motivacionales o triunfalistas no alimentan y no transforman, porque son como pastos secos. Pero la palabra de Dios debe darse como un alimento balanceado, que cuente con los siguientes ingredientes de acuerdo a la Biblia: que tengan enseñanza, que tengan confrontación, que tengan corrección, que tengan consuelo y que instruyan en justicia. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Cuando la enseñanza se prepara con los ingredientes descritos, la oveja los ingiere a través de la práctica. Y cuando lo hace,
ten por seguro que no se olvidará de hacer su parte. Es de suma importancia que esta combinación siempre provengan de las sanas palabras escritas en la Biblia, acompañadas de piedad, porque si alguno enseña otra cosa que no esté escrito en la Biblia, dice 1 de Timoteo 6:4, entonces el tal está envanecido, nada sabe y delira. El apóstol Pablo establece un candado para el cual debemos estar atentos, porque cualquiera de nosotros puede caer en decir cosas que no están escritas en la Biblia, incluso aunque la estemos utilizando. Por eso Gálatas 1:6 dice lo siguiente: pero si aún nosotros, escribe el autor, sea cualquier predicador o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Porque cuando se da la palabra de Dios de forma adecuada, entendible y digerible al entendimiento, espiritualmente son pastos verdes que fortalecen la fe y dan descanso a los oyentes. No se nos ocurra cobrar por servir a las ovejas de Dios, porque Él las ha puesto bajo nuestra supervisión. Porque por eso es que las ovejas diezman y ofrendan conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Enseña sobre el tema, pero no enfatices en lo mismo cada enseñanza, dedicándole sobremanera un tiempo. Ni mucho menos ofrezcas pactos con Dios a través del dinero, porque esto es como intentar comprar las bendiciones de Dios quedándote tú con el dinero. Por otra parte, esto va para las ovejas. Pide que se te enseñe la Biblia y no alguna otra doctrina proveniente de literatura externa a la Biblia, porque sencillamente te puede desviar. Y es muy sencillo: dirígete con todo respeto al expositor y pídele que te diga dónde dice eso que predicó en la Biblia. Y cuando se te mencione, busca los contextos antes y después para que tengas esa referencia, para saber si es aplicable como lo hizo el expositor. Pero si no se te da la palabra de Dios como está escrita en la Biblia, que te nutra y sobre todo que te transforme, entonces busca pastos verdes. Fue lo que hizo Abdías. No hizo caso de los sacerdotes de Baal que abundaban en la corte del rey, sino que buscó y sustentó a los profetas que daban el mensaje de Dios sin diluir y que de alguna manera confirmaban el mensaje que le había dado Dios a Elías. Ministro de Dios, siempre tus enseñanzas deben dirigir la confianza del oyente hacia Dios, no hacia alguien más. Por más iluminado que sea, por más bueno que aparente ser, nadie se puede comparar a Jesucristo, absolutamente nadie. Veamos algunos versículos que categóricamente instruyen a enfocar nuestro oído, nuestra atención y nuestras fuerzas hacia las palabras que salen de la boca de Jesucristo. En Mateo 17:5 dice: mientras Juan aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan, a él oigan. Ahora, sé que sonará absurdo, pero es necesario preguntar: la voz que se escuchó en los cielos, ¿de quién creen que era?
evidentemente era del creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Sí, el mismo Dios dice a quién debemos oír. Entonces, ¿por qué en muchas ocasiones nos empeñamos como seres humanos en desviar el oído hacia otras personas vivas o muertas y no nos conformamos a las sanas palabras del Señor Jesucristo? Incluso les podemos atribuir a estas personas un atributo que solamente le pertenece a Dios y que es la omnipresencia. Es decir, que Él es el único que se encuentra en todo lugar. Dios, el Padre, es muy enfático. A Él oigan. Y bueno, veamos otro ejemplo de cuando María le dijo a los sirvientes mientras estaban en las bodas de Canaán: hagan todo lo que Él les diga. Es decir, a mí no me pidan, diríjanse a Él y hagan todo lo que de su boca sale. Lo anterior se resume con lo siguiente: enseña a que escuchen al Hijo de Dios por medio de la explicación de la palabra, y exhorta y anima a que hagan lo que han escuchado. Veamos lo que dice Santiago 1:22. Pero no es suficiente solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira a un espejo, que cuando se retira se olvida cómo es físicamente. Ahora, volviendo a los tiempos de Elías, no vemos una actitud malagradecida de parte de los profetas, ni menosprecian el pan que les había llegado, que les llegaba de parte de Dios. Ahora, solo les llegaba pan. ¿Por qué? Porque ellos estaban contentos cualquiera que fuera su situación. Por eso estaban agradecidos, porque sabían vivir en la abundancia y en la escasez, porque Dios los fortalecía. Ahora, ¿cómo era que ellos se sentían fortalecidos? La respuesta es por medio de una comunión obligada. ¿Por qué? Porque eran 50 hermanos que se encontraban recluidos en una cueva, por un lado, y otros 50 en otra cueva. La comunión entre ellos, la palabra de Dios entre ellos, era constante. Y el hecho de estar recibiendo el alimento de donde proveyera y cuanto fuera, era por voluntad de Dios. Por eso estaban agradecidos, porque estaban fortalecidos en que Dios iba a cumplir lo que Él había prometido. Ahora veamos qué era lo que más le importaba a este mandatario en tiempo de una terrible condición económica, una terrible condición moral y social por la escasez provocada por su propia idolatría y sus propias ideas. ¿Por qué? Porque este rey, la Biblia lo menciona como el peor de todos los que habían existido en Israel. Así que cualquier parecido con la realidad sería mucha coincidencia. En Primera de Reyes 18:5 dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. ¿Habráse visto? No importa dónde estén esas fuentes, ni los arroyos, ni los pastos, ni tampoco quién sea el propietario. Necesitamos alimentar a nuestras bestias, nuestros caballos y nuestras mulas. ¿Qué era lo que le importaba más al rey? ¿El pueblo que Dios había puesto en sus manos
o sus mulas y sus bestias. Ese rey sí supo qué hacer con quienes fueron prosperados. El rey mandaba de alguna manera al más allegado, a su secretario de Hacienda, por así decirlo, a que cobrara impuestos de alguna manera en plena crisis alimenticia. ¿De dónde iba a salir ese trabajo si no había llovido? El obtener esos recursos de alguna manera suena como una extinción de dominio. Entonces, dice el versículo 6, que se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Pero acá fue por un camino y Abdías se fue solo por otro. En este versículo vemos algo más trascendente. Abdías está trabajando en el gobierno del rey, pero no trabaja como el rey debido al temor de Dios. Así que esta figura es muy importante porque hay una separación, una división entre dos caminos, uno hacia la injusticia y otro hacia la equidad. ¿Por qué? Porque si salvó a 100 profetas, Abdías, ¿tú crees que sería capaz de quitarle los pastos a una familia de escasos recursos? Es más, ¿sería capaz de quitarle a un hombre rico sus propiedades si los obtuvo con un esfuerzo legítimo? En ninguna manera. En estos tiempos de crisis y de necesidad se requieren hombres y mujeres que tengan el temor de Dios en su corazón verdaderamente y que apliquen la ley, que no se dejen llevar por la corrupción, no porque lo diga una persona. Si el presidente dice se acabó la corrupción, muchos podrán poner en tela de juicio la autoridad moral. Pero cuando Jesús dice no hagas injusticia, cuando esas palabras provienen de la boca de Jesús, el peso de sus hechos aplastan cualquier tipo de juicio en su contra. Por tal motivo, ¿a quién crees que le debemos temer? ¿A la justicia terrenal o a la justicia de Dios? ¿A cuál crees que le conviene más temer nuestro país? ¿A cuál crees que le conviene más temer? Tu propia persona. ¿A quién te conviene que le temas tú? Primera de Reyes 18:7. Cuando Abdías iba por el camino se encontró con Elías. Al reconocerlo se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú Elías, mi señor? Esto, en este fragmento de la Biblia, nos revela algo muy importante. Y es muy probable que Abdías fue el medio para llevar el mensaje al rey de que no llovería hasta que Elías lo dijera. ¿Por qué podremos pensar que fue así? Porque Abdías era el más cercano al rey y porque lo reconoció al verlo, cosa que no ocurrió con el rey Acab cuando lo vio en los versículos más adelante, porque le preguntó: ¿eres tú el que está asolando a Israel? Vemos algo más en este pasaje. La Biblia dice: la fe no es por ver, sino por oír, y el oír por la palabra de Dios. Al saber Abdías lo que iba a venir, su corazón tuvo miedo, y más aún cuando los 100 profetas no hacían más que confirmar lo que Elías había dicho. Así que Abdías actuó con valor y a la vez con temor de las consecuencias de desobedecer a Dios, porque entendió que era un juicio del cielo al pueblo por el actuar de su rey, en una gran medida. En estos días es lo que espera Dios que ocurra en los corazones de muchas personas, que reciban su mensaje, que se conviertan de sus malos caminos para que sus obras sean hechas en Dios,
Eso es lo que Dios está esperando como respuesta en esta escasez. El arrepentimiento. Eso es lo que espera. Porque si el rey se hubiera arrepentido de sus obras, no estarían en esas circunstancias. Pero este arrepentimiento es de forma individual. Para cada uno de los habitantes de este planeta, de esta nación, de esta ciudad y de la familia y de ti mismo. El arrepentimiento. Ahora vemos Primera de Reyes 18:8 que dice: yo soy. Eso es lo que le contesta Elías. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Él le respondió así. Abdías contestó: ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Observa el corazón de Abdías, que reconoce a Elías y le pregunta: ¿en qué he fallado? ¿Cuál ha sido mi pecado por el cual debo morir en manos del rey? Este tipo de pensamientos seguramente han venido a nuestra mente cuando estamos haciendo lo bueno y de repente comenzamos a hacer nuestras propias telenovelas, cuando el temor nos llega a invadir. Entonces viene la palabra y la respuesta de parte de Elías: vive Jehová tu Dios. Escucha, esto es lo que dice Abdías: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondía: no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Ahora tú me dices: ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me vaya, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor? Es decir, ¿no te han contado a ti, Elías, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía en las cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua? Pues la respuesta sería: no, nadie se lo dijo a Elías. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo, aquí está Elías. ¿Quieres que me mate? Vamos a ver algo interesante en el pensamiento de Abdías. Observa lo siguiente: él minimiza el hecho de haber salvado a 100 profetas por uno, que fue Elías. Minimiza haber resguardado y salvado a 100 profetas por uno. En ambas circunstancias, él moriría si la gente perversa del gobierno se entera, o del rey se enteraba, que él había salvado a 100. Creo que Abdías no se había dado cuenta de eso. Entonces Elías le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. En otras palabras, Elías le dice: no temas, porque el Señor estará contigo, porque no iré a ningún otro lado más que delante de él. Puedes confiar en mi palabra. Así que, amado pastor, amada oveja, el Señor tiene cuidado de ambos, tiene cuidado de nosotros en estos tiempos, porque no faltará el sustento cuando crees en Él, porque de forma milagrosa llegará, porque escrito está en Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Su descendencia es para bendición. Y aquí viene la instrucción para nosotros: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová
ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tus instrucciones, que son pastos verdes, para que nosotros descansemos en lo que tú vas a hacer, estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque en tus manos estamos seguros, aunque en valle de sombra y de muerte estemos caminando, porque comprendemos que estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, para que el resto de nuestras respiraciones, el resto de nuestra vida sean utilizados para el propósito y el plan que tú tienes diseñado para nosotros, porque queremos ser útiles en lo que nos resta de existencia. Señor y Padre, guarda mucho, por favor, a nuestros pastores, para que sean servidores, para que sigan siendo servidores de la mesa que tú has preparado para aquellos que has elegido como tu pueblo. Señor, que tu misericordia sea extendida como la lluvia que cae sobre justos e injustos, para que tu gracia se derrame, para que el justo no se aparte y para que el injusto se arrepienta. Gracias, Señor, por tu bondad tan inmensa en estos tiempos. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y les guarde.